preguntas y esta es la última que me queda. Está Yawel, que dice que en mayo quiere solicitar la nacionalidad venezolana, la nacionalidad española, y nos dice que, bueno, que ahora mismo está trabajando como empleada discontinua y que no sabe si eso le va a ser válido a efectos de tiempo completo, a efectos de solicitar la nacionalidad. Bueno, para solicitar la nacionalidad, el hecho de que estés trabajando como empleada discontinua no es un elemento desfavorable, es decir, simplemente la nacionalidad española, digamos que es lo máximo que puede conceder España. Entonces lo que quiere comprobar es que está arraigada en lo que son las costumbres, la cultura española, que tiene intención de seguir viviendo aquí en España, ¿no? Que es el lugar donde va a continuar viviendo y que funciona como cualquier ciudadano, como cualquier español, ¿no? Pues con el trabajo, a veces se trabaja más, a veces menos, a veces se cobra el paro, a veces no, que tienes tus amigos, tienes familia, te compras un piso, es decir, funcionan normalmente. El hecho de que estés trabajando como empleada o algo discontinuo, siempre y cuando puedas justificar que te viene un medio económico, a veces mejor, a veces peor, pero si estás funcionando normalmente como trabajador, no debe de ser evidentemente un motivo de denegación. Cuando de denegación siempre vamos a estar orientados principalmente a temas de antecedentes. Bueno, Markov dice, la pregunta yo creo que dice si le aceptarían el arraigo familiar amparándose en su madre y hermana. Me imagino que a lo que se refiere Markov es que no tiene contrato de trabajo, pero tiene su madre y su hermana que viven aquí en España y se le podría tener una autorización de residencia por la vía del arraigo teniendo a su madre y a su hermana. Bueno, en principio de esto hablamos también en nuestro portal hace poco, pusimos algunos vídeos de la posibilidad de hacer un arraigo sin contrato de trabajo. Existe la posibilidad de presentar un expediente de arraigo sin tener contrato de trabajo siempre y cuando podamos justificar que tenemos otros medios de vida, y este puede ser un caso de ellos, es decir, el extranjero que no tiene contrato de trabajo, que cumple los requisitos del arraigo, pero que vive con su familia pues tiene trabajo, tiene medios de vida y además pues vive en el mismo domicilio, esta familia lo puede mantener. De hecho, nosotros aquí en este despacho, aquí en Granada, hemos hecho expedientes así, hemos tramitado arraigo en este mismo caso. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que aunque se trata de arraigo familiar, puesto que su madre o su hermana tienen residencia legal o son españoles, y en principio no sería necesario la presentación del informe de inserción social, en los casos en los que no se presenta el contrato de trabajo, la ley obliga, aunque sea arraigo familiar, la ley obliga a presentar el informe de inserción social, y además este informe de inserción social tiene que establecer expresamente por parte del ayuntamiento, del trabajador social, que se exime de la necesidad de la presentación de un contrato de trabajo. Contestamos ahora a Diana Rubio 87, que dice que quiere reagrupar a su esposo, y dice que si tiene que hacer la declaración de la renta o cuál es el mínimo de ingresos que debe presentar, etc. Que no es necesario hacer la declaración de la renta. Tú darás la declaración de la renta, Diana, en el caso de que tengas obligación de realizarla según tus ingresos, ¿vale? Sabes que la declaración de la renta, si no lo sabes, pues se hace cuando se gana un mínimo, es obligatoria en determinados casos y en algunos casos no. A lo mejor en tu caso no es obligatoria. En todo caso, si la realizas, esto va a ser una vía para acreditar cuáles son tus ingresos, pero existen otros medios para poder demostrar cuáles son tus medios de vida, cuáles son tus ingresos mensuales, y con estos medios vas a poder tú presentar o acreditar tus medios económicos. Por ejemplo, sin más lejos, pues, si tú recibes un salario en una nómina, pues no es necesario hacer la declaración de la renta para justificar cuánto dinero ganas, puesto que tienes esa nómina o esos ingresos en tu banco. Te quiero decir con esto que no es obligatorio hacer la declaración de la renta, y que en todo caso lo que tendrás que demostrar es la acreditación firme de cuánto son tus ingresos. No existe una cantidad legalmente establecida que podamos decir objetiva, que podamos decir, pues bueno, hay que ganar más de este dinero, hay que ganar más o menos de esa cantidad, etcétera. Nuestra ley, este criterio de los medios económicos para poder reagrupar no dice nada, y un poco lo deja a discreción o a decisión
de las oficinas de extranjeros. Ya veremos si en el próximo reglamento se establecen unos criterios mucho más objetivos. De esta forma, las oficinas de extranjeros lo que están haciendo es establecer sus propios criterios para cuantificar cuándo una persona tiene capacidad económica para hacer una reagrupación familiar y cuándo no. Entonces, algunas oficinas pues establecen el baremo del índice de pobreza publicado por el INE en el año 2007, otras utilizan otros baremos. Entonces, más o menos, cada una utiliza un criterio que normalmente un poco pues, encaja, pero unas pueden ser más y otras pueden ser menos. Yo te recomiendo que te dirijas a tu oficina de extranjeros y preguntes allí pues, qué criterio se está siguiendo, te asesores por un abogado en particular, pero en todo caso tendrás que demostrar esos ingresos por la vía de la renta, por la vía de las nóminas o por otros medios de prueba que tengas. Bien, vamos a contestar a Saradí. Preguntas sobre si podríamos hablar sobre la reagrupación familiar de los ascendientes, de los padres. Bueno, en cualquier caso ya sabéis que la reagrupación de los ascendientes, sean los que reagrupan españoles o sean nacionales de tercer estado, siempre los requisitos y la guía de reagrupación va a ser la misma, ¿no? En cuanto a los requisitos, se establecen que evidentemente el ascendiente tiene que ser mayor de 65 años. La persona, si es nacional extranjero, es decir, no español, tiene que tener una autorización de residencia de larga duración. Y luego igualmente hay que justificar la necesidad de esa reagrupación y de la dependencia económica con los padres. Entonces, tenemos que diferenciar entre si estamos reagrupando a un ascendiente que reagrupa a un nacional español, ¿vale? El padre tendrá que ser mayor de 65 años, tendremos que justificar la independencia económica y tenemos que justificar la necesidad de esa reagrupación. Si quien reagrupa al ascendiente a un nacional de tercero estado tendrá que cumplir como requisitos que el padre sea mayor de 65 años, que esta persona tenga una autorización de residencia de larga duración y luego igualmente justificar que hay una necesidad de la reagrupación y una dependencia económica. En cuanto a la dependencia económica, se justifica presentando documentos que acrediten que al menos durante el último año se le ha estado mandando dinero. ¿Cuánto dinero? Pues bueno, eso lo va a determinar según el país al que se le esté mandando el dinero, según el país donde resida el ascendiente, porque evidentemente no en todos los países se necesita la misma cantidad de dinero para vivir, con lo cual esas cantidades van a ir un poco determinadas por los medios y las calidades de vida de cada uno de los países. Luego igualmente, ¿cómo justificamos que hay una necesidad de reagrupación? Bueno, tened en cuenta que estamos moviéndonos con términos que son algo abstractos, ¿no? Y que esas dependencias pues, pueden ser emocionales, pueden ser físicas, pueden ser médicas, pueden ser mucho. Nos podemos englobar dentro de muchos tipos de dependencias. En cualquier caso, generalmente lo que quieren los